¿Qué rollo, gente? Les habla Neto y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de ayer tuvimos la pelea entre Gervonta Davis y Lamont Roach, y así como todo el mundo se está preguntando, hoy vamos a hablar de qué carajos pasó en la pelea. Primero que nada, vamos a dar un poco de contexto de cómo llegaban ambos peleadores al encuentro. Por un lado, tenemos a Gervonta Davis, todo el mundo ya lo conoce, quien desde el año 2013, que era su debut, nunca ha visto ni la derrota ni el empate. Ha tenido 30 encuentros, de los cuales los ha ganado todos, 28 de ellos por la vía del knockout, promediando un 93% de finalización. Y no es solo eso, en su última pelea venía de hacer una performance espectacular contra Frank Martin, quien acaba noqueándolo en el octavo asalto. Por el otro lado teníamos a Lamont Roach, quien venía de ser campeón del mundo de la AMB, pero de una categoría de peso inferior a la de Gervonta Davis, es decir, era la primera vez que pisaba las 135 libras y no lo hacía contra cualquier oponente. Era su debut en el peso ligero contra un libra por libra como lo es Gervonta Davis. Sumándole a esto, era un peleador que ya había conocido la derrota y el empate y que venía promediando un 40% de finalización. Obviamente, tras estos datos y poniendo en perspectiva, entiendes por qué el gran favorito era Gervonta Davis. Todo el mundo, incluyendo las casas de apuestas, daban como segura la victoria de Gervonta Davis. Es más, ni siquiera se ponía en tela de juicio si Gervonta Davis iba a ganar o no la pelea. La verdadera pregunta para muchísima gente era en qué round iba a noquear a Roach. Y así es como llegaban ambos peleadores al encuentro, pero la versión que vimos de Gervonta Davis el día de ayer fue una versión bastante diferente a las que nos tenía acostumbrados. La pelea inició como de costumbre, un Tank Davis que usaba los primeros rounds de la pelea para estudiar a su oponente, para ver lo que traía, lo que ofrecía, cómo se defendía, cómo atacaba. Pero ya nos tiene acostumbrados que a partir del tercero y cuarto asalto empieza a aumentar la presión, el volumen de golpeo, y en el séptimo u octavo asalto ahora sí busca la finalización. Pero lo que vimos ayer fue un Gervonta Davis que se vio bastante limitado, y no solo limitado, no parecía encontrar la forma de hacer daño real a Lamont. Y un Lamont Roach que primero que nada hay que aplaudir el hecho de cómo se plantó en la pelea. Nunca tuvo miedo de intercambiar golpes con Gervonta Davis, a diferencia de muchísimos peleadores que cuando sienten la pegada de Tank, lo que hacen es ponerse un poco más a la defensiva. Lamont Roach fue todo lo contrario. En los momentos en los que sentía la pegada de Gervonta Davis, devolvía con un contraataque bastante certero, y es así como acaba encontrando los mejores golpes de la pelea. Y a pesar de la efectividad que estaba mostrando Lamont Roach en los asaltos posteriores al segundo y tercer asalto, mucha gente confiaba en que Gervonta Davis ya había enfrentado previamente a peleadores similares a Lamont Roach y que al fin de cuentas iba a imponer su estilo, cosa que nunca acaba pasando porque de verdad se veía bastante mermado. Un Gervonta Davis que no solo parecía mermado por el estilo de Lamont Roach, sino que también tuvo una particularidad durante todo el encuentro, y la gente que vio la pelea no me lo puede negar, y es el hecho de que se veía un Tank Davis muy temperamental. Toda la pelea se la pasó hablando a su rival, y si no era su rival se la pasó hablándole al árbitro. Y no es solo eso, estaba muy enojado y molesto por muchas actitudes o muchos golpes de Lamont Roach, que personalmente ninguna de sus actitudes o estrategias me parecieron bajas, sucias o antideportivas. Simplemente era un Gervonta Davis que nada le parecía ayer. A la más mínima provocación o molestia que sentía con alguna cosa de su oponente, directamente se enojaba, le decía cosas tanto a él como al árbitro, o en muchas ocasiones simplemente le daba la espalda para ir a quejarse con el juez. Pero lo más impactante, y por lo que todo el mundo está hablando en redes sociales, no es el hecho de que Gervonta Davis no se encontraba, no es el hecho de que Gervonta Davis estaba más, sino fue lo que pasó en el noveno asalto. Un noveno asalto que iniciaba con normalidad, con ambos peleadores intercambiando ciertos golpes, rodeando el cuadrilátero, pero en un momento en el que nadie se lo esperaba, Gervonta Davis da un paso hacia atrás y por voluntad propia pone rodilla en el suelo. Se va con su esquina, le limpian el rostro y vuelve a la pelea. Pero aquí lo que más seco hace es la actitud con la que lo hizo. Lo hizo como si fuera lo más normal en el mundo. Puso rodilla por voluntad propia y regresa, e incluso se sorprende del por qué el árbitro está cuestionando lo que acaba de cometer. Y después de esta acción el árbitro no interviene, deja continuar a los peleadores, y así es como llegamos hasta el último asalto, donde no pasa nada más relevante más que un Gervonta Davis que, como decíamos, se veía incómodo, y un Lamont Roach que conectaba buenas manos y que se robaba alguno que otro asalto. Y llegamos a la decisión de los jueces, donde para sorpresa de mucha gente,
tenemos un empate mayoritario. Dos jueces ven la pelea 114-114 y se declara el primer empate en la carrera de Gervonta Davis. Y aquí obviamente surgen dos cuestiones. La primera es, ¿qué pasó con Gervonta Davis? Bueno, pues como él mismo lo menciona en la entrevista post pelea, lo que pasó en ese noveno asalto es que entre asaltos la vaselina que le ponen a los peleadores se le había estado metiendo en el ojo y llega un momento en el que simplemente le empieza a arder y no puede ver, así que se le hizo muy fácil poner la rodilla en el suelo para parar la pelea y va con su esquina a que lo limpien. Y aquí entra la cuestión de que ese es un trabajo que no le corresponde al peleador, para eso están los árbitros. Ellos son los encargados de estar monitoreando en todo momento a los peleadores. En caso de que vean alguna molestia por alguno de los dos y determinen que se puede parar la pelea para que sea revisado por el doctor, para que se limpie la herida o para cualquier otra cuestión, ellos lo dictaminan, ellos piden que se pare la pelea y ellos ayudan al peleador. No es usual y me parece que es la primera vez en la historia del boxeo que el peleador toma esa decisión por cuenta propia y pone rodilla en el suelo. Eso es la primera vez para muchísima gente que lo ve y me incluyo. Y aquí entramos a la controversia más grande de toda la pelea, que es el hecho de que el árbitro, una vez vio que Tank Davis pone la rodilla en el suelo, no inicia un conteo oficial, y el árbitro al no iniciar el conteo significa que el asalto no puede ser puntuado como un 10-8, y esto es lo que muchísima gente no le gustó de la pelea, porque estamos hablando de que si el árbitro hubiera hecho lo que se supone que tuvo que haber hecho en ese momento, la pelea no hubiera sido empate. Ese punto de diferencia habría hecho que Lamont Roach hubiera ganado por decisión mayoritaria y le hubiera otorgado no solo el primer empate, la primer derrota a Gervonta Davis. Después de lo sucedido, todo el mundo explotó en redes sociales contra Gervonta Davis y contra el árbitro, argumentando que si la vida o si se hubiera hecho lo justo en la pelea, estaríamos hablando de la primer derrota de Gervonta, estaríamos hablando de que tendríamos un nuevo campeón del mundo en el AMB, pero al final no se acabó puntuando, se consigue un empate mayoritario, lo cual beneficia a Gervonta Davis porque retiene su cinturón de campeón del mundo, pero quedan muchas cuestiones que criticar después de esta pelea. La primera es el nivel que presentó Tank Davis en la pelea y que puede llegar a presentar en futuras peleas, y la segunda son las actitudes que está presentando arriba del cuadrilátero. Para bien o para mal, vimos algo que muy pocas veces o nunca se había visto en la historia del boxeo. Y yo, sin nada más que decir, me despido de todos ustedes, gente. Si les gustó el video denle like, suscríbanse, compártanlo y nos vemos en el siguiente. Chao.